Bien, bueno, buenos días para todos y para todas. Esta conferencia la pensé de muchas maneras. Es decir, para hablar de ciencias forenses podemos tener una conferencia solamente con fotografía relacionada con los casos que hemos tradicionalmente entendido para que todos ustedes puedan comprender eso básico que un veterinario debe saber sobre ciencias forenses, sobre todo jóvenes. Pero también estaba pensando sobre la socialización de lo que significa la investigación judicial, sobre todo relacionada con animales de compañía, fauna silvestre y animales de producción. Pero ¿cuál es la mejor forma? No hay una que se resuma en 20 minutos, entonces haré mi mejor esfuerzo para que en esta celebración del Día del Médico Veterinario por lo menos reconozcamos algunos aspectos básicos de las ciencias forenses en su comisión. ¿Quién de ustedes, los que están aquí en este momento, que se han egresado a tener clínica diaria, clínica veterinaria, pequeñas, fauna, bueno, no son muchos? Pero esto va para todos los que están estudiando, los que tienen clínica y los que no. El tema de las ciencias forenses veterinarias en Colombia lo venimos haciendo hace más o menos 11 años, pero ha cobrado mucha importancia desde el 2016 y ¿saben por qué? Por la norma que sale en este año, la 174, donde se menciona que los animales son frutos. Pero aquí, en esta norma, casi que hablamos de ciencias forenses muy exclusivo en el término de animales de compañía. Y no quiero caer nuevamente en usualmente se hace, que es hablar de veterinaria de pequeñas especies, sino hablar de la veterinaria y la zootecnia alrededor de las ciencias por esos animales. Quiero empezar manifestándoles, por ejemplo, que nosotros fundamos hace 3 años la única unidad forense que es una planta de beneficio. Eso es, digamos que un contrasentido. Hoy estamos procesando de la planta cerca del 5 al 8% de animales que ingresan diarios de la unidad forense e ingresan cerca de 3.500 cerdos diarios. Ya ustedes harán las proporciones, entre 20 y 30 animales están ingresando a la unidad forense veterinaria todos los días, por sí. Esto, por ejemplo, es un aspecto de gran interés, es un aspecto de gran interés, teniendo en cuenta que hoy, para nosotros desde el Consejo Profesional, tenemos un sinnúmero de programas de medicina veterinaria y veterinaria zootecnia, un gran número de programas de veterinaria y veterinaria zootecnia en el país, pero de este pool de programas no tenemos programas que estén hoy fundamentando el actual del veterinario y zootecnista en campos médico-legales. Decía yo a María Cristina ahorita en la mañana que un colega de la zootecnia me visita por una asesoría para un tema de aseguramiento de un acto bovino. Muere todo el acto y el zootecnista tiene que hacer un peritaje de la muerte de los animales. Raro que sea un zootecnista, pero esos restos le están llegando hoy a los profesionales en salud y en producción animal. Pero lo que decía el zootecnista tal vez puede ser la voz del gremio a nivel nacional, y es que no tengo competencias para eso. Un peritaje que permita a la aseguradora pagar cerca de 300 millones de pesos o no, determinando si la causa de muerte está ligada con la cobertura de la póliza o no. Es allí donde empieza a tener una importancia o gran relevancia el tema de las ciencias forenses animales. Para estos profesionales matriculados, hoy somos un poquito más, creo, hablamos de 52.000 profesionales matriculados, 53.000, un poco más, de los matriculados, y cuántos de estos nos estamos enfrentando a asuntos médico-legales todos los días. ¿Quién de los que han trabajado, pero son muy poquitas la muestra, pero si han tenido algún problema relacionado con la atención de un paciente en su consulta diaria? Es decir, la muerte del paciente, la consecuencia no deseada del tratamiento, tú lo has tenido. De pronto, un resumen que nos cuentes qué pasó, si no mencionamos un resumen muy cortito. Básicamente llegó un paciente caribeño de aproximadamente 4 años, muerto en la veterinaria y quería descartar la posibilidad que haya como de una serpiente o no. Entonces tocó hacer una especie de necropsia rápida para buscar si había mordeduras. Entonces tocó parmear con pegarse al perro, para tener si realmente había sido como una serpiente y realmente no había algún vecino o algo así.
Y ahí, por ejemplo, se unen dos ramas muy importantes dentro de las ciencias forenses. Una donde actúan los patólogos veterinarios, de eso aquí tenemos muy importante, Francisco, esa línea entre el patólogo y el forense para ese caso que están mencionando. Si fue una culebra, pues no es un asunto médico legal. Pero ¿qué pasa si encuentras dentro del organismo alguna sustancia, digamos que no convencional, ¿cierto? Una molécula que le causa la muerte? Inmediatamente se convierte en un caso de orden o de interés legal y el veterinario aquí tendrá que manifestar su posición sí o sí. Pero ¿cómo lo haces? ¿O cómo lo vas a hacer en el caso de que te llamen a una consulta o a un juicio o a exponer los resultados de tu evaluación? Pero digamos que es un asunto que hoy en Colombia queremos hacer desde el Consejo Convencional, dado que la ley Ángel nos impone para expedir guías y protocolos, para que todos los profesionales podamos tener, digamos, unicidad de criterio cuando se hable del campo médico legal forense. Que hoy no tenemos esa unicidad de criterio y que las normas colombianas también están haciendo ese desarrollo. El siguiente, en términos de faltas, vamos a unos cuadritos, pues yo tengo cuáles. Estos, en términos de faltas, estos son los artículos más comúnmente vulnerados por los profesionales que llegan a sanción por el Consejo Constitucional. Estos que están allí. Y de los que están allí, hay asuntos relacionados con responsabilidad médica. Que la responsabilidad médica es un asunto que nos persigue a nosotros durante toda la vida si estamos trabajando con la salud animal o con la salud, con la responsabilidad médica o la responsabilidad profesional para los zootecnistas. Pero en este caso, ¿qué pasa si no dedicamos el tiempo necesario al animal o a los animales? Pues hay una responsabilidad médica que muy posiblemente en los próximos años ya los veterinarios vayan a caer en conductas disciplinarias, pero también en conductas penales. Es decir, no solamente lo visto en impericia, imprudencia o una falta, sino que también se está procesando por lo menos por temas penales relacionados con maltrato. Y es que para nosotros los veterinarios, en cualquier contexto, en fauna silvestre, en animales de producción y demás, igual para los zootecnistas que tienen a su cuidado un grupo de animales en producción, pues no dispensar el tiempo necesario es una causal inequívoca de un riesgo altísimo para la vida de los animales. Entonces, es allí donde las normas de bienestar animal empiezan a cobrar sentido para nosotros y tenemos que enfocarnos en varios elementos, pero aquí traigo algunas áreas de interés. Primero, lo que significa la tenencia responsable de animales. Nada más la semana pasada nos llegaron cerca de 4 muertos de guarderías caninas. Hasta digamos, los límites en la prestación de un servicio de guardería, que es un servicio de custodia, un servicio custodiado. ¿Cuáles son los límites de responsabilidad cuando yo, uno de los casos, tenía el comisión uno de 5 cuando llegó a la guardería? ¿Cuál es el límite de responsabilidad del tutor tener un animal con condición 1 de 5 y llevarlo a una guardería y no? Ese animal no tiene que ir a una guardería. Pero digo una guardería, la guardería tiene unos retos propios de la convivencia con otros animales y el animal todavía fallece. ¿Cuál es la responsabilidad del propietario de la guardería, del veterinario de la guardería esclerofonía? Es decir, ahí empieza una coparticipación simultánea de varios interesados alrededor de la tenencia responsable, que hasta hace muy poquito que la consideramos con tener el perro vacunado, contra él, es una cosa muy. La tenencia responsable es mucho más allá de eso. Y es que ese compañero que tenemos ahí, ese caballo, ese perro, ese gato, pues prácticamente es dependiente de nosotros para su estabilidad vital. Se vacuna solo, no se toaleta solo, no va al médico solo, no lo ponen a gozar solo en la calle, ¿cierto? Para los casos de intoxicación colectiva, que son tan comunes, la mayoría tiene con problemas entre personas, seres humanos. Y luego es el que lleva las consecuencias. Esas consecuencias son las que evalúa un médico forense. Luego el maltrato animal en animales de compañía. Ustedes, nosotros, los veterinarios, lo sabemos identificar en la consulta. Los zootecnistas saben identificar temas de maltrato animal en animales de producción. Nos llevamos una sorpresa muy grande cuando empezamos a la unidad forense, como con 5 valoraciones hace 3 años diarias, y no sabían identificar los médicos cuáles eran lesiones propias del transporte por los camiones, o sea, que los camiones no son tecnificados. Las lesiones por transporte, cuando en un transporte que debería venir 18 cerdos, vienen 35. No sabemos identificar eso con agresiones interespecíficas. Los cerdos, cuando están muy juntitos, pues se muerden, se pisan,
Esas diferencias, para hacer una evaluación forense inmediata, era difícil. Entonces, sabemos identificar ese tipo de maltrato. De hecho, la ley Ángel saca el maltrato por el maltrato emocional. Ya no se habla de maltrato emocional, es maltrato físico y lo que usted puede hablar de maltrato físico. No es que no exista el maltrato emocional. Sí existe de lo forense. Es que la ley Ángel está. Sigue existiendo. Lo debemos identificar en una muestra, alguna vez hicimos una muestra de veterinarios y cerca de 4 de 10 decían saber identificar el maltrato emocional. Decían saber, no hicimos evaluación, porque perdimos 4, porque perdieron los 4. Pero 4 de 10 es muy poquito para el maltrato emocional. Indicios de maltrato. No toda hemorragia, trauma, contusión, hematoma es maltrato. Porque también caemos en el lado fundamentalista, donde decimos que cualquier levantada de ceja a un animal es maltrato animal. Para nosotros los forenses existen 4 categorías, y las 4 categorías tienen unos protocolos de identificación de lesiones muy estrictos. De hecho, carecemos en Colombia de algo que se llama la baremación. El baremo lo tiene la medicina humana y es una clasificación de lesiones y los tiempos de incapacidad médico-legal que esa lesión da. Yo no puedo dar una incapacidad médico-legal de un paciente vivo en una clínica forense si yo no tengo un baremo. Y menos si no tengo una lesión. Entonces, para nosotros los forenses, nosotros a veces somos fríos porque si no vemos lesión, no hay maltrato. Hombre, no es que el perro lloró, es que lo miró muy feo, es que le dio una grosería muy grande. Sí, pero si yo no tengo lesión, te puedo baremar y no te puedo dar una incapacidad, o no te puedo dar una causa de muerte relacionada con el tema. Entonces, ahí todavía nos falta un avance, seguramente avanzaremos, nos veremos próximamente, pero es el indicio de maltrato animal, no todo es lo que parece. En la teoría del vínculo, algo muy importante que hablaremos en nuestra conversatoria, donde esperamos que todos participen, es el término de antrozoología. ¿Lo conocen? Antrozoología. No, el delantro no vamos a hablar aquí, pronto cuando terminemos la conferencia, pero exactamente, antrozoología es, digamos, que esa ciencia que está estudiando las interacciones entre los humanos y los animales en diferentes puntos de contacto. Pero la relación humano-animal, hoy, nos tiene unos retos a nosotros muy importantes, sobre todo en el tema de límites. Digamos que hay una coalición muy importante en América del Norte, en Estados Unidos, que se habla de la teoría del vínculo relacionada con delitos contra los animales. Hoy, por ejemplo, tenemos un asunto de mucho interés para la investigación que se trata de los acumuladores de animales, los tenedores de albergues, privados o públicos, y cómo ellos son victimarios pasivos. Pero bueno, eso es otro cuento. Esa teoría del vínculo es fundamental para entender cómo nos estamos relacionando con los animales. Les digo algo que es controversial, pero desde la ciencia forense es cierto. La humanización no es maltrato animal. La humanización no es maltrato animal. Las señales de humanización que atentan contra la dignificación de la libertad del animal, de sus expresiones particulares, eso es maltrato animal. Se lo digo desde el punto de vista médico-legal. O sea, yo llamarle a mi perro Juan Felipe Tortuga, un perro no Juan Felipe Tortuga, pero acabamos, ¿cierto? De hecho, las historias clínicas dicen Rocco Aguirre. Entonces, ¿cuándo cumpleaños Rocco Aguirre? Esa humanización no es maltrato animal, pero si mi humanización empieza a afectarle, digamos que los dominios que nosotros empieza a afectar ese comportamiento, empieza a afectar, en algún caso nos llegó un perro muerto y tenía una situación muy tremenda y crónica, era porque la señora decía que al perro no le gustaba orinar en la mano. Ese tipo de errores conceptuales de los tutores, donde dicen que el perro no le gusta orinar, todos los perros le gustan. Pero él pensaba que su perro no, y que tenía que orinar en la casa, etc. Entonces el perro pasaba grandes tiempos, mucho tiempo, aguantando el chichi, y eso generaba unas consecuencias negativas para el tracto urinario. En ese caso, la señora, pues obviamente, se me fue un maltrato para ella cuando pensaba que era un tema diferente. Entonces, el tema de la humanización hay que mirarlo con todos los matices. Por ejemplo, si humanizar significa, a ver, una de las grandes cosas de la humanización para nosotros es trabajar de manera mancomunada, lo hablaremos ahorita en el panel, lo que cambió hace 100.000 años, a diferencia de 10.000 años.
que fue el exceso de comida y crear comunidades grandes y estables. Cuando nosotros creamos comunidades grandes y estables con exceso de comida, antes de que apareciera la agricultura, ahí empezamos a pasar por lo más bonito que tienen los seres humanos, que es la vida de comunidad. Si humanizar significa garantizar una vida de comunidad sana, pues humanizar es bueno. Entonces, humanizar tiene muchos términos, pero no necesariamente es un tema negativo para las ciencias forenses, sino los puntos de contacto que explica la antropología. ¿Y cómo tratar un caso de consulta de maltrato animal en la consulta? Hoy les seguimos exigiendo al Estado colombiano que piensen los profesionales de la producción animal, los zootecnistas y de la salud animal, para que ellos puedan, nosotros podamos ser garantes de la protección, pero con protección a nosotros mismos. Ustedes sabían que los pediatras tienen una protección especial cuando denuncian a niños. Los veterinarios no. Entonces, el pediatra está protegido, está obligado, pero además protegido cuando hace una denuncia por maltrato animal a un niño, por maltrato infantil a un niño que pega. Pero los veterinarios zootecnistas no. Es decir, nos dicen denuncie. No nos protege, no nadie, pero denuncie. Entonces, vayan viendo las denuncias técnicas que harían por medio. En inspecciones de policía son muy poquitos los veterinarios que denuncian, muy poquitos. O son anónimas, pero esa protección jurídica los denunciantes profesionales del área de la salud tiene que garantizarse. Y esperamos nosotros que en una iniciativa que estamos haciendo de cambio legislativo, pues de cambio de las normas, alrededor de lo podamos hacer. Porque efectivamente somos responsables de ese bienestar y protección de los animales, pero también el Estado tiene una responsabilidad. Nosotros hoy somos más de 53.000 profesionales que tenemos contacto con millones de animales todos los días y somos, digamos que los mejores centinelas para la protección. Entonces, en las áreas de interés, vamos a pasar más rapidito. Dale rapidito, yo te digo, aquí estamos dando unas fases de investigación criminal, pero eso es lo que quiero que conozcan. Quiero que conozcan las fases generales de cómo se hace una investigación forense en caso de maltrato animal. Entonces, lo primero es la actuación del primer responsable. Luego sigue la trazabilidad de la cadena de custodia. La cadena de custodia es muy importante. Todos los elementos que tengan vocación de prueba deberán guardarse de una manera muy celosa. Les doy un ejemplo. En algún caso, en algún momento, hace un par de años, nos llegan unos cóndores muertos a la unidad forense veterinaria. Pero los cóndores muertos nosotros tenemos siempre un tipo de evidencia. El que demuestra el lugar de los hechos, el que demuestra el victimario o el acusado, y el que demuestra el animal fallecido o los animales fallecidos. Usualmente, ¿hacia dónde centramos la concentración de la investigación? Hacia el muerto. Siempre hacia el muerto. Después del muerto, llaman al muerto, pero se olvidan. Pero a la hora de vecindario se olvidan del lugar de los hechos. Y en ese caso, lo logramos interpretando lo muy difícil. En ese caso, al lado del muerto había una pieza en descomposición, un pequeño rumiante en descomposición y tenía las piezas claves de la investigación. Las piezas claves. Esas piezas nunca se guardaron en custodia. ¿No? Cuando quisimos volver a ellas, ya no estaban dentro de la cadena de custodia, ya habían sido manipuladas y perdieron su capacidad demostrativa. Eso es algo que tiene que tener la evidencia, capacidad demostrativa. Como no tuvimos que hacer la recreación con base en lo que encontramos en el tracto digestivo del cóndor y logramos llegar a la conclusión, pero en el caso de que el cóndor no se hubiera tragado ese pedacito de vértebra, pues no hubiéramos llegado con ninguna conclusión. Entonces también es darle la responsabilidad a un solo elemento material probatorio de toda la investigación forense. De eso se trata el tema de la cadena de custodia, que podamos respetar todos los criterios. Todos estos criterios de cadena de custodia, todos los requisitos de validez, y uno de ellos es la capacidad demostrativa de los elementos. Bien. En tercer lugar, adelante, es el manejo del lugar de los hechos. Y el manejo del lugar de los hechos, bueno, a nosotros usualmente nos toca hacer todos los zootecnistas que están más en campo, sí, a ellos sí los toca. Eso que usted toca una muerte por radio, por ejemplo. Bueno, o una muerte masiva. ¿No? ¿En qué caso? ¿Qué animales? Perneros. Entonces, es muy probable que un zootecnista una muerte masiva del zootecnista esté ahí, al lado. Entonces, el lugar de los hechos es mucho, digamos que para ustedes es más importante reconocer qué es un lugar de los hechos, cómo protegerlo o cómo fijarlo, por ejemplo, para que la investigación de la muerte de los perneros pues, sea de manera efectiva.
Fijarlo significa que hacen los terrenos 3 días ahí muertos inflados hasta que llegan. Fijarlo también es tomar unos registros documentales, fotográficos, demás, pero siguiendo, digamos, los protocolos de fijación desde la criminalística, pues para que puedan ser efectivos. ¿No? Luego seguimos con este tema de las denuncias, que aquí estudiantes y profesionales me dirán si estamos equivocados desde lo que hemos visto en la casuística. Y es que los casos por maltrato animal, la mayoría son casos que quedan alterados en la denuncia. Yo voy caminando, me muestro el pueblo y luego se puede. Pero alguien me ve. ¿Qué va a decir la persona que me dio a la instrucción de policía? Entonces, resulta que nosotros, los seres humanos, tenemos una mente muy poderosa, porque nosotros hacemos complemento a la información que no sabemos, y eso lo hacemos de una manera inconsciente, es decir, lo que no sabemos no lo inventamos. La mente es eso, llena los vacíos con información. De hecho, hago un ejercicio. No sé si ustedes recuerden el primer cumpleaños de ustedes. El primer cumpleaños. Si tienen su papá o su mamá vivos, traten de presentarle a su papá o su mamá cómo es el primer cumpleaños. Cuéntenle cómo ustedes lo piensan. Y van a ver que no se ponen de acuerdo. Porque la memoria, la capacidad de fijar recuerdos, varía mucho entre personas. Y usualmente vamos cambiando la información cada vez que la tomamos en recuerdo. Eso pasa con las denuncias. Y en las denuncias nosotros evaluamos, desde la psicología forense, evaluamos 8 elementos fundamentales de la denuncia. Tenemos 8 posibilidades, 8 áreas de contacto con la denuncia, donde podemos identificar que le están agregando o quitando datos al datos. Es por eso que las denuncias de redes sociales están peligrosas. Ellos tienen que ir, por lo que pone que va. El veterinario, el zootecnista tal me hizo esto. Por descanso, destruye la dignidad de la persona profesional. Pero esas denuncias, la mayoría tienen cosas agregadas o, digamos, que cosas de menos. Porque la persona que lo hace, la conciencia, orientación y atención no está al 100%, su memoria no está. Digamos que lo traiciona la memoria, tiene diferentes tipos de pensamiento o estados de ánimo, sobre todo que esto cambia mucho una denuncia, o un relato de los hechos, frustración y estrés, lenguaje y comunicación, personalidad y percepción. En algún momento lo contaba yo en otra conferencia, que nos llegó un animal fallecido y la señora juraba que el animal estaba poseído. Juraba que el animal estaba poseído y que por eso se había muerto. Porque había canalizado el alma diabólica que estaba en su casa, lo poseyó a él, era una quinta. Lo poseyó a la quinta le tiró por un balcón y lo mató, pero él va a protegerlo del espíritu. No voy a proteger eso con la señora, pues por supuesto, cada quien eso sí, me hice la denuncia 14 veces, en la denuncia, por si acaso. Pero no peleo con la señora, por supuesto. La cosa es que la denuncia de la señora estaba muy ligada con lo que ella mentalmente tenía. Después, cuando le explicamos el tema de la encefalomalacia del animal, pues me dijo, pero es el espíritu que. Pero logramos identificar que es una enfermedad estructural del encéfalo que le estaba generando al perro un tipo de síndrome. Pero es cómo respetar esa denuncia, pero también que las autoridades que no están aquí, pero claro, que también es un asunto clave, no trajen el tema de las denuncias. Es lo que nosotros dentro del Consejo del Tribunal también procuramos hacer. En muchas denuncias hacia profesionales, y la mayoría de denuncias todavía no quitan. Lo que buscamos nosotros, sobre todo desde el tribunal, es ir a la evidencia, a lo que se puede comprobar, a lo que tenemos de facto. Lo demás, si no se puede comprobar, no existe en un proceso. Aquello que sea solamente duda razonable, no existe en un proceso y hay que ir siempre tras la duda razonable. Aseguramiento del lugar de los hechos, los corresponde, que llegan a un lugar de consulta, que llegan a un lugar, acordonarlo, observar el análisis de la información, este caso parecido, bueno, también, fíjate bien, comentario del lugar de los hechos, darle adelante, siempre tener toda la información consignada, recolección de bagaje de los elementos materiales probatorios, fijarlos y recolectarlos, darle adelante, para que en algún momento, cuando estábamos con estos, nos paramos, pensábamos que teníamos ahí personas muertas.
Esos son los animalitos. La siguiente, la cadena de custodia según el elemento material productor, cómo se recolecta, ¿vale? Más adelante, entrega y envío a los almacenes de evidencia. ¿Saben dónde estaba esto? En el estómago de un gato. De un gato. Dale adelante. Dale. No, la pregunta es, ¿dónde hizo vacas? A los gatos domésticos sobre todo hacen mucho daño. Mucho daño. O animalitos en diciembre, esto por ejemplo, un cerdo muerto en vía pública. A ver, cuando llegamos con este caso, la policía que es muy efectiva. Llegaron con este caso, me decían, no, pero un cerdo de diciembre muerto, ¿no? Pero claro, lo que necesita la fiscalía es ese detalle de la evidencia. ¿Qué elemento utilizó para matarlo? La pregunta es, ¿sufrió o no sufrió? El sentido común dice que sí. Pero tengo que confirmarlo. Si van a entender, es decir, los forenses somos muy crédulos. Vamos a la evidencia. ¿Qué pasa si esa causa de muerte le causó la muerte inmediata? Pues, eso hay que identificar. Porque luego viene, en términos profesionales, se puede que hay una garantía de defensa. Esa garantía de defensa, por más que no odiemos al tema tomado en la vía pública, él tiene derecho, puede defender. Entonces, por eso tenemos que ser muy garantes de todo este tipo de procesos. Luego la designación como forense, alguien me preguntaba, Claudia, ya para terminar, me preguntaba en la nueva ley Ángel, los veterinarios debemos participar como peritos también en el proceso. La prueba pericial aparece en la ley Ángel como protagonista. Entonces me preguntaba, ¿solo pueden ser peritos los veterinarios que tengan posgrado en ciencias forenses o que tengan formación? No, cualquiera con pregrado lo puede hacer. Claro, si ustedes tienen formación específica, mucho mejor. Es decir, algunos de ustedes, por ejemplo, quisieran en este momento saber cuáles son las, digamos que el paso a paso para hacer una evaluación de una víctima por arma de fuego. Hoy no entiende, pero lo quisieran saber. Tienen que hacer para eso. Pero si tienen ese conocimiento y le ven un perro baleado, están por encima de la media de veterinarios para dar una opinión, para que su opinión sea valiosa. Entonces, en ese sentido es que la ley dice, hombre, ya los veterinarios podemos ser designados como peritos forenses, pero tenemos unas competencias mínimas y básicas para ese tema. Puede terminar hasta aquí, este tema por es muy amplio, pero para resumir esta conferencia, todo lo que el MB o el Z debe saber es que su actividad siempre tendrá de manera paralela un riesgo jurídico grande. Siempre tendrá un riesgo jurídico. Ese riesgo jurídico puede tenerlo usted como victimario o como víctima, como copartícipe del evento. Y en toda situación, sepan que ya hoy hay garantías para que el proceso de investigación esté realizado con protocolos, por lo menos técnicos científicos, y que no sean asuntos de mera especulación, la sanción del procesamiento de un profesional que pudo no cometer un acto irregular en su profesión. Sabemos que estamos de los 53.000, creo que tenemos la inmensa mayoría de buenos profesionales, pero tenemos profesionales que no ejercen con dignidad nuestras profesiones. Sabemos que no lo ejercen con dignidad, que no se actualizan todos los años, que no son precavidos cuando atienden una producción pecuaria o un animal, lo sabemos. Y para eso también hay garantías procesales. Pero que sepan que la técnica y la rigurosidad de investigación ya lo tienen. Una sombrilla muy interesante que son las ciencias.